estando reunidos para levantar el nombre de Jesucristo. Estamos esta mañana, ¿ya se corrigió todo? Estamos esta mañana aquí reunidos en primer lugar porque es el tiempo que el Señor ha escogido para que nosotros le busquemos, porque hoy es domingo y no solamente los domingos lo buscamos, sino tendríamos que buscarlo todos los días. Y antes de comenzar, quiero decirles a los que nos están viendo que bueno, pues sabemos que aquí en México hoy se celebra el Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. Felicidades a todas las mamás que nos están viendo. Y hoy tenemos un mensaje muy especial porque espero en Dios y le pido al Señor que me dé la inteligencia para poder explicarles todo lo que Él me estuvo hablando acerca de este tema. Señor, te entregamos este tiempo, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu Santo que en todo momento esté dirigiendo mis labios, Señor. No permitas que yo hable palabras de hombre, no permitas que yo ponga de mi propia interpretación, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo quien use mis labios y quien dirija en todo momento esta reunión, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por escogernos como hijos tuyos y gracias porque hoy podemos decir que tenemos un Dios vivo, omnipotente, que está en todo lugar y que todo lo sabe y lo conoce, porque nuestro Dios es Dios de los siglos, desde los siglos y hasta los siglos. Es Dios por toda la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar. Y fíjense cómo es esto, cómo es todo lo que tiene un origen espiritual. El tema de hoy es levantando o restaurando el altar derribado. Pueden tomar su lugar. Y el nombre suena así como que, wow, ¿verdad? Levantando el altar derribado. Pues les voy a pedir que comencemos leyendo. Vamos a ir el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen cuando lo tengan, por favor? Primera de Reyes 18, 30. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Aquí nos está hablando la palabra acerca de cuando Elías retó a los sacerdotes de Baal para que hicieran llover, pues en Israel tenía más de 3 años y medio sin llover. Y los retó y les dijo, pues si sus dioses en verdad son dioses, pues vamos a hacer una cosa, ¿no? Levanten un altar, ofrezcan sacrificio y pídanle a sus dioses que hagan llover, que haga descender fuego del cielo y que consuma delante de todos nosotros la ofrenda que le van a presentar. Ya sabemos lo que pasó. Ninguno de ellos pudo. Estuvieron danzando horas, gritando, lastimándose, bañándose en sangre, haciendo miles de cosas. Pero no hubo ninguna respuesta por una razón sencilla. Ninguno de sus dioses era el verdadero Dios. Cuando le toca el turno a Elías, con toda la calma del mundo, prepara el altar, y eso es lo que vamos a leer. En el versículo 30 dice:
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Hasta ahí vamos a leer. Dice la palabra que Elías convocó al pueblo, a todos los que estaban allí reunidos, y les dijo: acérquense, vengan para que sean testigos de lo que va a suceder. Y dice que todo el pueblo se acercó, todos estaban alrededor, expectantes a ver qué es lo que iba a hacer Elías. Y entonces dice la palabra que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, ese altar para nuestro Dios, para Jehová, no estaba levantado, no estaba erigido, estaba en ruinas, estaba asolado. Asolado significa que no hay piedra sobre piedra, o sea, todo por ningún lado. Piedras por aquí, piedras por allá. No había tal altar. Y dice entonces que Elías lo arregló y tomando 12 piedras, las puso, porque esas piedras representaban a las tribus de Israel, al pueblo de Dios, que se estaba reuniendo y organizando para levantar ese altar a Jehová. El resto de la historia lo conocemos, pero hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto. Elías en ese momento representaba a un sacerdote, era sacerdote de parte de Dios, y el sacerdote estaba convocando al pueblo a levantar ese altar que estaba deshecho. En el Antiguo Testamento, el altar se levantaba para hacer sacrificios sobre él. Por eso es interesante ver que Elías pone todo el cuidado en arreglarlo, pone las piedras, después ya sabemos, prepara el sacrificio, lo pone sobre él, pone leña debajo de él, y todo eso lo sabemos porque eso es parte de lo que se tenía que preparar en el Antiguo Testamento para levantar un altar a Jehová. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 24, nos habla acerca de cómo Dios quiere que sea ese altar para él. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Fíjense bien cómo dice el Señor: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mí. La memoria de mi nombre, perdón. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y aquí empieza todo a tomar sentido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, y no está mal, no quiero decir que esté mal, estamos acostumbrados a preparar un lugar como altar para el Señor.
Y en este lugar que preparamos como altar, queremos poner lo más excelente, lo mejor para Él. Porque es el lugar donde se presenta el sacrificio al Señor y es el lugar donde se adora a Dios. Y como personas, como hombres, creemos o pensamos que mientras más hermoso esté el altar, Dios se agradará más. Pero aquí nos está diciendo claramente de qué tenía que estar hecho el altar. ¿Qué dice? Altar de tierra harás para mí. Entonces, todo el oro y todas las cosas hermosas que nosotros queremos poner sobre el altar, ¿Dios las pide? Él está pidiendo que si vas a levantar un altar para Él, ese altar sea de tierra. Y tú me dirás, pues ¿cómo de tierra, verdad? Mi hermano, la palabra está siendo clarísima, clarísima. ¿De qué formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, así es. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta palabra? Que el altar que Él quiere que tú levantes para Él debe estar hecho de ti. Tú puedes armar un altar precioso, lleno de lujos, pero el Señor se agrada cuando el altar que tú le levantas eres tú mismo. Ese es el altar que Él busca. Y Él dice enseguida que sobre Él vas a presentar tus holocaustos y vas a presentar tus ofrendas de paz. Dos cosas diferentes que se presentan en el altar. El holocausto. El holocausto es ese sacrificio en el Antiguo Testamento, es el sacrificio donde se quemaban las víctimas, los animales que se ofrecían en holocausto, pero se quemaban completamente en el fuego hasta ser consumidos, porque el holocausto es la ofrenda que es total y absolutamente para Dios. Todo es para Él. Por eso se presenta la víctima, se pone sobre el fuego hasta que queda totalmente consumida. Es decir, el hombre no toca nada de ese sacrificio. Eso es el holocausto. Y la ofrenda de paz se refiere a la ofrenda que presentamos para dar gracias por algo. En el caso anterior, el holocausto servía ¿para qué? Para que la víctima, sobre esa víctima fuesen puestos nuestros pecados, y al consumirse la víctima, nuestros pecados eran limpiados. Una vez que esos pecados habían sido limpios o limpiados por Dios, ya estaban, la gente o el pueblo estaba en paz con Dios. Y entonces se presentaba una ofrenda de paz. Es decir, ya estamos en paz con Dios, ahora vamos a celebrar que estamos en paz con Dios. Y de ese segundo sacrificio, el sacrificio de paz, una parte se consumía, igual en el fuego, y la otra parte se compartía entre el sacerdote y los que presentaban el sacrificio y las familias de quienes lo presentaban. Es decir, en esa acción de gracias participaban todos. Todos. La parte de Dios y la parte que corresponde a los hombres. Entonces eran cosas muy diferentes. Para eso se levantaba el altar. Para eso Dios pidió que se levantara un altar para Él. Y pide además que si fuese de piedras, esas piedras no fuesen labradas en cantería, es decir, piedras labradas en cantería habla de piedras que son cinceladas, que les dan buena forma, bonitas, para que se vean bonitas allí presentadas. ¿Por qué dice el Señor, si lo haces de piedras, tienen que ser piedras que no sean labradas? Porque el Señor no busca adornos en nosotros. Él
quiere las piedras tal y como son. Así como es su naturaleza, como fueron hechas, así. No las modifiques, no las limpies, no las hagas que se vean bonitas, porque al final de cuentas siguen siendo piedras, pero más bonitas. Esas piedras representan a ti y a mí cuando nos presentamos delante del Señor muy adornados. Nos queremos ver bien. Pensamos que si tenemos una apariencia espiritual y lo hacemos de esa manera, Dios se va a agradar porque vengo con todo el fervor, entre comillas, a buscarlo a Él, a presentar mi sacrificio para Él. Y entonces, acuérdense que en el Antiguo Testamento muchas personas, incluyendo a los sacerdotes, hacían grandes ceremonias para presentar esto, pensando que con eso agradaban a Dios. Pero Dios conoce nuestro corazón, por eso Él dice: a mí no me traigas tus piedras adornadas, a mí tráeme tu corazón como es, un corazón genuino, un corazón auténtico, ese corazón que yo conozco y que sé que sí me ama, pero a veces se pierde en la apariencia. Y a veces aparentamos ser muy espirituales pensando que con eso Dios se va a agradar. Entonces, dice el Señor, tampoco vas a subir por gradas. ¿Para qué? Para que tu desnudez no sea descubierta junto al altar. ¿A qué se refiere con esto? A veces pensamos que estar en el altar es estar en un escalafón arriba de los demás. Y cuando habla de gradas, habla de niveles. El que está hasta arriba, ¡wow! Ese es un ejemplo de santidad. Y entonces el Señor dice: yo no quiero que subas por gradas. ¿Por qué? Porque cuando alguien está arriba y tú lo ves desde abajo, su desnudez se descubre. Es decir, tú puedes ver de abajo, puedes ver sus piernas, puedes ver su ropa, puedes verlo tal y como es. Entonces, esa altura o esa jerarquía artificial que los hombres a veces creamos y determinamos, descubre a quien está allá. Y cuando te descubres, se descubre tu desnudez. Es decir, la gente puede ver más fácil a alguien que está arriba cuando se equivoca, cuando hace las cosas mal o cuando no lo está haciendo correctamente. Su desnudez se descubre, sus verdaderas intenciones se descubren. Por eso cuando alguien sube al altar y su proceder no corresponde al corazón de Dios, es descubierto. Lo podemos ver y podemos percibir y podemos darnos cuenta de que esa persona no está hablando verdad. Por eso dice el Señor: este es el altar que yo quiero. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues comenzamos leyendo Primera de Reyes y viendo cómo Elías estaba reconstruyendo un altar. La pregunta es: ¿cómo está tu altar en este momento? ¿Cómo está ese altar que Dios quiere? El que a Dios le gusta, el que a Dios le agrada. ¿Cómo está en este momento tu altar? ¿Está muy adornado? ¿Se ve muy bonito? ¿Tiene una apariencia espiritual muy grande? Y todo el mundo dice: ¡wow! ¡Qué espiritual es esta persona! ¿Así se ve? ¿O está en este momento quizás todo derrumbado como lo encontró Elías? Hecho pedazos por el afán, por el trabajo, por las preocupaciones, hecho pedazos quizás por la inconformidad, hechos pedazos quizás por la frustración. Está ese altar hecho pedazos quizás porque ni siquiera hemos
traído a Él la tierra para levantar ese altar a Dios. Hemos entregado nuestra persona quizás a las cosas del mundo, pero aparentamos ser muy espirituales. Aparentamos ser creyentes, ser verdaderos cristianos, porque eso se ve bien y se ve bonito. ¿Cómo está tu altar en este momento? ¿Es un altar sinceramente levantado para Dios? Y cuando hablamos de lo que sobre el altar se tendría que quemar, dijimos que cuando hablamos del holocausto es un sacrificio que es total y absolutamente para Dios. Total, la víctima totalmente es entregada para Dios. ¿Cómo está ese holocausto que tú y yo estamos presentando delante de Dios? ¿En verdad lo estamos quemando totalmente para Él? ¿Está siendo ese olor grato que sube hasta su presencia? ¿O solamente estamos dejando un pedacito? ¿O estamos dejando el adorno? ¿O estamos dejando el diezmo y la ofrenda física solamente? Porque pues eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Para que la gente se dé cuenta que yo paso y ofrendo. Pero ¿dónde está realmente ese holocausto, ese sacrificio que decimos presentar en el altar de Dios? ¿Cómo está realmente eso? Ya nos puso a pensar, ¿no? Créeme que cuando yo estaba leyendo esto, yo también sentía los cocolazos, como dice. ¡Ay! Eso dolió. ¡Auch! Como ponen en las, ¿cómo se llama? En las revistas, ¿no? ¡Auch! Eso sí que lastimó. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere que tú entiendas el día de hoy es cómo quiere Él que sea su altar. ¿Cómo quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él? Y en la palabra de Dios vas a encontrar muchísimos capítulos y muchos versículos que hablan acerca de los altares. Pero en Esdras 3:3, el libro de Esdras 3:3, estamos hablando de cuando iban a comenzar a reconstruir el templo, que había sido derribado, asolado, totalmente destruido. ¿Ya lo tenemos? Esdras 3:3. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Por qué ofrecieron holocaustos? Porque tenían miedo. Tú y yo estamos presentando ese holocausto, ese sacrificio, porque creemos que realmente Dios es digno de recibirlo, o porque tenemos miedo de que no vaya a ser, como decía Job, que mis hijos pequen, ¿verdad? No vaya a ser, por si acaso. ¿Cómo estamos llegando al altar de Dios a presentar nuestro holocausto? Y este versículo, esta parte no la tenía preparada para esta prédica, pero cuando veníamos llegando en la mañana y aprovechando que hoy es Día de las Madres,
En el segundo libro de Reyes, si Reyes, sí, nos habla sobre la historia de Ana, Elcana y Elcana, que no podían tener hijos. Y Ana, a ver si es el segundo libro de los Reyes o me equivoqué. Bueno, ya me perdí, pero bueno. La historia de Ana es que, pues definitivamente, no, perdón, es el primer libro de Samuel. Una disculpa, Primer libro de Samuel, y dice que Ana anhelaba tener un hijo y no lo tenía. Ana tenía en su corazón el anhelo de ser madre, pero no podía, no había podido tener hijos. No había podido tener hijos, y entonces ella, orando y llorando a Jehová, le ofrece lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 11 dice: e hizo voto diciendo, Jehová, primer libro de Samuel 1, versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense bien cómo Ana tenía ese anhelo ardiente en su corazón de ser madre, y le ofreció a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. En otras palabras, mi hijo no solamente servirá en tu altar físico, que es en el templo, sino que mi hijo yo lo ofrezco como altar vivo para ti, dedicado toda su vida a Dios. Muchas mujeres, muchas madres han podido y han pedido a Dios hacer esto con sus hijos, ofrecerlos y entregarlos. Pero muchas veces nosotros, como padres o madres, no nos preocupamos por estas cosas. Dejamos que la vida pase, dejamos que vayan conociendo el mundo, pero nunca hemos hecho una dedicación de nuestros hijos a Dios. Nunca lo hemos hecho. Y me incluyo. No estoy señalando a nadie, porque miren, este dedo en vez de ir así, viene así. Viene conmigo. Porque a veces hemos pedido a Dios tantas cosas y hemos ofrecido muchísimas cosas. Señor, si tú me prosperas, yo voy a diezmar. Señor, si tú me das una buena casa, yo voy a ayudar a la gente. Y pedimos a Dios que nos dé para poder dar. Pero aquí el corazón de Ana se manifiesta de tal manera que le dice: Señor, lo que tú me des, yo lo voy a poner a tus pies, en tu altar. Estaba pidiendo un hijo. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Y tú y yo sabemos que Samuel fue un profeta tremendamente usado por Dios. Él ungió al primer rey de Israel, al segundo, que fue David. Dios lo usó de una manera poderosísima, pero fíjate bien cómo lo presentó Ana delante de Dios.
en holocausto prácticamente. Le dijo: Señor, el hijo que tú me des, yo lo presento y lo ofrezco para ti, 100% para ti. ¿Recuerdan que en ese tiempo el sumo sacerdote era Elí y tenía 2 hijos? Y esos 2 hijos hacían cosas inadecuadas en el templo de Dios, en el altar. Entonces, ¿cómo se encontraba ese altar? Derribado, destruido, profanado, pisoteado. Pero Ana estaba ofreciendo a su hijo en holocausto para ser entregado totalmente al servicio de Dios. Cuando nosotros como padres podemos hacer esto con nuestros hijos, Dios se encarga de que nuestros hijos sean correctamente encaminados en su palabra y en su voluntad. Pero los tengo que ofrecer como padre. Es decir, yo tengo que participar en ese altar que quiero levantar para Dios. Y estoy dando, como padre o como madre, lo que más amo. Y esto tiene mucho que ver con la obra de Jesucristo, porque Dios dio lo más amado para Él, para que precisamente fuese el holocausto perfecto, agradable a Él, y poder bendecir por medio de ese sacrificio a todos sus hijos, que somos tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere o realmente busca de ti y de mí? Eso, mi hermano. No que hagas como hacíamos antes, porque lo hacíamos muchos de nosotros, que ponías un altarcito en tu casa y ponías ahí algunas cosas y decías: este es un altar para Dios. Pero ese altar jamás era usado como tal. Pasabas delante de Él y como si nada, en tu casa seguías viviendo como siempre. Pero eso sí, ese rinconcito es de Dios. Dios no quiere ese rinconcito en tu casa. Dios quiere todo tu ser completo y quiere su altar en nuestro corazón. Y la palabra, te decía, nos habla mucho acerca de esto. En Romanos 12:1, Pablo nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Ya lo tenemos? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se trata de hacer las cosas porque me dijeron que las hiciera. Ese culto, ese honor, ese sacrificio a Dios tiene que ser totalmente racional, totalmente escogido y decidido por mí. O sea, soy yo quien me acerco a Dios y le digo: Señor, si tú me ayudas, yo te ofrezco todo lo que yo soy. Quiero ser ese altar tuyo, donde todos los días, todo el día, se ha quemado un holocausto solo para ti. Que nadie más, Señor, participe de esto, sino solamente tú. Que todo lo que yo haga sea para tu honra, para tu gloria, para que tú seas visto, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea levantado en mi persona todos los días de mi vida, todo el día. No solamente una parte del día y no solamente en un lugar.
sino en todo lo que yo vivo todos los días. Que mi cuerpo sea ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Volvemos a la pregunta. ¿Estamos siendo en este momento ese altar que glorifica a Dios? ¿Estamos siendo en este momento, hemos presentado nuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sigo haciendo lo que me gusta hacer, lo que me place hacer, lo que quiero hacer, porque no estoy dispuesto a sacrificar esa parte de mí para entregársela a Dios? ¿Cómo estoy comportándome yo? Si yo fuese ese altar, ¿qué clase de altar sería en este momento? ¿Qué clase de altar estaría yo presentando a Dios? ¿Será ese altar de tierra que Él pide? ¿O de piedras brutas, por decirlo así, de piedras no labradas? ¿Cómo es? ¿Cómo es mi altar? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estoy yo presentado delante de Dios? ¿Es realmente mi culto racional? Es decir, yo he decidido y yo he escogido servir y seguir a Cristo, ¿o solamente aparento que lo quiero hacer? Yo sé que esta palabra está muy dura, porque así es dura. Es dura porque nos tiene que confrontar, es dura porque nos tiene que hacer mirar qué es lo que realmente queremos y qué estamos dispuestos a entregarle a Dios para que Él sea Dios en nosotros. Cuando Elías estaba levantando ese altar, lo estaba restaurando, él lo dijo, para que todo el mundo vea que en Israel hay Dios. Ese era el propósito. No era lucirse él como sacerdote o como profeta. Era que Dios se manifestara de una manera tan poderosa en ese altar que todo el mundo se diera cuenta que el Dios de Israel es el Dios vivo y el Dios verdadero. Cuando yo entiendo que yo debo ser ese altar para Dios, entonces mi vida debería manifestarse de esa manera, donde el poder de Dios se manifestase todos los días y que mis familias, mis amigos, mis vecinos, la gente con la que trabajo, la gente con la que convivo todos los días, pudiera decir, en verdad que el Dios tuyo es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Lo veo, lo puedo ver en ti. Pero si no estoy siendo ese altar, cuidado, mi hermano, cuidado, porque entonces estamos presentando pura apariencia, pura piedra labrada, puro adorno. Y acuérdense que dice la palabra que cuando echa fuera todos los demonios, dice que la casa queda adornada y limpia. ¿Y qué sucede cuando la casa está solamente adornada y limpia? Vienen 7 demonios peores y se meten en ella. Cuidado, porque quizás el altar que hoy estamos levantando aparentemente para Dios está siendo solamente algo que estemos preparando para que el enemigo entre como Juan por su casa y haga de nuestras vidas como él quiera, como a él le plazca. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? Pues porque en realidad las oraciones no están siendo para Él. Ser un altar significa consagración diaria, adoración sincera, renovación del entendimiento para vivir conforme a la voluntad de Dios.
La consagración diaria es, acuérdense que dijimos que en Esdras levantaban el altar y ¿qué decía? Hacían holocausto en la mañana y en la tarde. Es decir, la consagración diaria es, abro mis ojos y me entrego a Dios, me pongo en sus manos. Y antes de ir a dormir, doy gracias por todo lo que viví. Y vuelvo a entregarme, pero ahora en el sueño. Señor, soy tuyo, vela mi sueño. Y pues, Señor, estoy en tus manos. Pero eso tendríamos que hacerlo todos los días, no solamente el domingo que venimos acá. Una adoración sincera. A veces pensamos que la adoración es únicamente venir y postrarnos, ponernos de rodillas, alabar, adorar, y hasta ahí llegó nuestra adoración. Pero el verdadero sentido y el verdadero significado de adoración es obediencia. Y si yo estoy presentando adoración en ese altar todo el tiempo, ¿qué debería estar presentando? Obediencia. Ese es el sacrificio, ese es el holocausto que Dios quiere de ti y de mí. Dice también la palabra que en el Antiguo Testamento, en el altar, del altar participaban también los ministros, ¿sí? Es decir, ustedes saben que el sacerdote tenía derecho a tomar cierta parte del sacrificio para él, para su familia. Pero en Hebreos 13:10 carta a los Hebreos 13, versículo 10. Dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Este altar es Jesucristo. Y Jesucristo hoy está en nosotros. Y este tabernáculo, este altar que presentamos a Dios, nadie debería tener derecho a participar de él. Porque debiera ser un holocausto perpetuo, que todo lo que venga a este altar sea para la completa honra y gloria de Dios. Que todo sea para Él. Y al ser todo para Él, tú sabes que Dios no se queda con nada. Tú sabes que si tú le entregas todo a Él, Él te va a dar más de lo que tú presentas en un momento dado. Porque Él es Dios. Él no necesita de lo que yo le dé, pero le agrada que mi corazón se lo dé. Y por cuanto Él se agrada, se complace, vuelve en bendición para nosotros otra vez y vuelve multiplicado. Y no quiero que te enfoques en las cosas materiales. Todo se multiplica la paz, se multiplica la sanidad, se multiplica el recurso, se multiplica la familia, todo lo que está a tu alrededor se multiplica, porque Dios es Dios de multiplicación. Tú das 1, Él devuelve 10 o más. Dios quiere que tú estés bien, pero también quiere que tú participes todo el tiempo en su altar. Que tú entregues en ese altar que eres tú mismo todo lo que eres. Toda tu persona, toda tu humanidad, todos tus talentos, tus dones, todo lo entregues y lo hagas para Él. Y cuando tú entiendas esto, entonces te vas a dar cuenta que la presencia de Dios
que estaba antiguamente en el tabernáculo, hoy está en ti. Permanentemente. Dios no viene a hacer visitación. Dios busca hacer habitación en cada uno de nosotros. Voy a terminar con el Salmo 43, versículo 4. ¿Ya está? Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Entraré al altar de Dios. El altar de que participamos dijimos que es Jesucristo. Él es el altar de Dios. Y dice que ese Dios es Dios de mi alegría y de mi gozo. Yo debo presentarme en holocausto, en sacrificio vivo, con gozo, no con pesar, mi hermano. No diciendo, pues no me queda otra más que ir. Al contrario, por cuanto puedo ir, voy a ir a buscar de Dios. Voy a gozarme en el Señor, voy a hacer ese altar y voy a presentar mi vida y mi persona delante de Él con gozo y con alegría. Y dice, alabaré con arpa, es decir, con un corazón que cante de júbilo, que se goce en darle a Dios lo que es de Él. Que se goce en entregar su persona, por cuanto esta persona que somos tú y yo, somos hechura suya, somos obra suya, le pertenecemos a Él, somos suyos. Pero por cuanto somos suyos, Él nos ama. Y nos ama de tal manera que todo lo que Él tiene de bueno para dar, viene hacia nosotros. Un altar se levanta con oración. Yo sé, y te repito, no estoy señalando a nadie. Dios nos evidencia a nosotros mismos de las cosas que hacemos. Por eso es importante que establezcamos un tiempo de oración para Él. Pase lo que pase, no importa si está haciendo frío, si llovió, si me desvelé, si no he dormido, si no he comido, si estoy enfermo, si no tengo ganas, pero un tiempo donde yo entre a ese altar y ese tiempo sea para estar yo con Él solamente. Que si tu esposa o esposo te está hablando para comer, lo ignores, porque ese tiempo es de Él. Que no lo cambies por nada. De tal modo que ese tiempo sea el holocausto que tú presentas, el sacrificio que tú estás presentando a Él. Y por cuanto ese sacrificio ya dijimos que nadie participa de Él, todo es suyo, ese tiempo es suyo. Ese tiempo no hay nada más que Él. Pero tendríamos que hacerlo de una manera determinada, intencional. Recuerda que Jesús, si tú lees las Escrituras en todos los evangelios, siempre dice que Jesús se retiraba a orar. Y ese tiempo se perdía de sus discípulos. Ese tiempo no era para compartirlo con los discípulos, ¿estás de acuerdo? Ese tiempo era para estar Él con el Padre. Y a veces los discípulos, oye, me imagino que andaban ahí y decían, oye, ¿y el maestro? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde se metió? Pues no sé, yo lo vi que iba caminando para allá. Y ahí iban los discípulos a buscarlo, a ver dónde estaba Jesús. ¿Y cómo lo encontraban? Orando, totalmente concentrado y entregado al Padre.
Ese tiempo no lo compartía Jesús con nadie, con absolutamente nadie. Por eso los discípulos un día le preguntaron: Señor, enséñanos cómo orar. Porque lo veían que Él se iba a orar. Entonces, esa parte decían, pues, ¿cómo le hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se comunica con el Padre? Ese tiempo, mi hermano, es un tiempo que Jesús lo dedicaba de esa manera porque Él sabía que así tenía que ser. Y si Jesús lo hacía, mi hermano, tú y yo, ¿qué pretexto tenemos? Al contrario, deberíamos estar ávidos de buscar esos momentos, de tener esa intimidad donde nadie, absolutamente nadie, me pueda distraer. La hora, no sé, puede ser a la hora del día que tú quieras o puedas, pero si tú dices de tal a tal hora, así tiene que ser. Porque en ese momento, en ese tiempo que tú estás dedicado únicamente al Señor, tú eres ese altar que Él busca. Ese altar hecho de tu persona, de tu naturaleza, de tu origen. Ese altar de tierra que no busca lucirse delante de nadie, pero que busca estar cerca de su Creador, cerca de quien le dio forma a esa tierra que nos formó como personas. ¿Sí me entiendes lo que te estoy queriendo decir? Espero haber sido muy claro, porque créeme que cuando estaba yo en todo esto dije: Señor, dame inteligencia para poder explicarlo. Yo lo estoy entendiendo, pero necesito explicarlo, Señor. Que la gente lo entienda, que la gente lo tome para sí y que la gente haga lo que tú estás pidiendo que hagamos, Señor. Queremos resultados, queremos ver las cosas diferentes, pero no nos hemos decidido a hacer ese altar donde tú habites todo el tiempo, Señor. No lo hemos hecho, Señor. Danos discernimiento, danos inteligencia y danos un corazón que esté dispuesto a entregarse a ti de esta manera. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Jesucristo, vamos a orar. En esta hora, Señor, estamos presentándonos delante de ti, Señor, diciendo que somos esa tierra, Señor, somos esas piedras sin labrar que tú buscas, Señor, pero que no hemos sabido muchas veces construirnos o constituirnos como altar para ti, Señor. En esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo ponga manos a la obra, Señor, que dé forma a este barro bruto que somos nosotros, Señor, para poder constituirnos como un altar digno de tu presencia, Señor. Queremos ser ese tabernáculo donde tú habites, Señor, ese lugar en el corazón, Señor, donde tú permanezcas todo el tiempo, Señor. Asimismo, Señor, no solamente te entregamos nuestras personas, te entregamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros recursos, nuestra vida, nuestra salud, todo lo que tenemos, Señor, en este momento en nuestras manos, hoy lo presentamos como sacrificio delante de ti, para que seas tú, Señor, el dueño absoluto de todas nuestras cosas, Señor, para que seas tú manifestándote en cada una de ellas y podamos ver en cada una de nuestras áreas de la vida, Señor, tu presencia y tu evidencia que no pueda ser puesta en duda, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos todo, Señor. Y en esta hora también te pedimos, Señor, por todas las personas que están quizás dudando, que están quizás perdidas, que tienen ese altar derribado y asolado, Señor, que no saben cómo levantarlo, Señor.
envía tu Espíritu Santo para que lo reedifique, Señor, para que seas tú quien lo haga conforme a tu voluntad, Señor. No permitas que nadie más intervenga, Señor. No permitas que nadie participe de esa comunión que solamente es contigo, Señor. Queremos ser como Jesús, que te busque en todo momento de mi vida. Te damos también gracias, Señor, por cada una de las madres que tú has traído a esta congregación, para que sean ellas, Señor, quienes oren por sus hijos, quienes entreguen en tus manos las vidas de cada uno de ellos, Señor, porque ellas, que los han tenido en sus vientres, Señor, pueden entender mejor cómo tú nos amas, Señor, y cómo tú nos quieres. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por cada una de las mamás que tú nos has permitido tener en esta congregación. Y te pedimos, Señor, que les des larga vida, pero que también las llenes de sabiduría, Señor, que las llenes de amor por ti en primer lugar y por sus hijos, Señor, para que ellas entiendan y vean, Señor, que lo mejor que pueden hacer es ponerlos en tus manos. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.